Nieto, Toño, Rafa, declaró que todo lo que tocaba Emilio Lozoya Austin se convertía en calabaza tipo corrupción. ¿Sí? O sea, ¿quién estará en su sano juicio desde el prismo de abajo, de los pocos que queden, de los panistas de abajo, de los pocos que queden, a favor de la corrupción? ¿Quién estará en contra de la limpia que se busca, de la barrida de abajo hacia arriba de la que tanto habla el presidente Andrés Manuel López Obrador, Toño? Pues los panistas. Por eso te digo, pero solamente serían personas que no están en sus 5 sentidos, porque una gente de abajo, por más panista que sea, sabe que arriba se estaban clavando. El priista de abajo, el de Coahuila, el que tú me pongas, sabía que arriba se estaban clavando mucha lana. O sea, no puede haber un priista, un panista hoy en sus 5 sentidos que defienda a Romero de Champs, que defienda a Lozoya Austin, que defienda la estafa maestra que involucra a Chayo Robles. Yo no encontraría a alguien en sus 5 sentidos. Dices que no están en sus 5 sentidos, como los que se ponen a tuitear como locos y hasta que se les salen ahí una que otra falta de ortografía, o como los que van a Las Vegas a las a las conferencias de la marihuana y van a un buffet en pijama. Pero Toño, esos son los de alcurnia, esos son los de sangre azul, son los de hueso colorado. Me refiero a la gente, porque todavía hay gente abajo que cree en el priismo, que cree en el panismo, nos guste o no. Pero esa gente de a pie que también sufre las de Caín para llevar el pan todos los días a su mesa, yo no lo entendería, Rafa. No, totalmente de acuerdo contigo. Hay gente que sí es panista, que sí es priista, que perredista, etcétera. Pero se dan cuenta, Vicente, o sea, realmente yo sí he platicado con diferentes personas de otros partidos y se dan cuenta que sí hay una voluntad política del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dicen que ya no hay líderes, realmente líderes originales que le aporten algo al partido, por ejemplo, Acción Nacional. Oye, el colmo de los colmos, los adversarios de López Obrador dicen, López Obrador representa al priismo de los dinosaurios, al mejor estilo priista, quiere gobernar. A eso me refiero, mi querido Toño, que ya no hay, se les está cayendo el teatrito, poco a poco, caso a caso, personaje a personaje. Sí, se les está cayendo, pero vamos, esto que mencionan está muy interesante, la parte de las personas que no son de alcurnia ni nada. Yo los conozco, yo conozco a muchos conservadores que no están tan felices como se está llevando a cabo el país, pero que tampoco están felices con el PAN, Vicente, Rafa, o sea, no están felices ni con el PAN, ni con el PRI, y ni mucho menos con el PRD, pero pues ellos tienen esa idea que les plantearon durante ya más de una década, durante años y años, de que López Obrador era un peligro. O sea, se les ponían los comerciales y les dijeron, es que México se va a convertir en Cuba, en Venezuela, que no sé qué. No se convirtió en eso, pero les metieron esa idea. Se llama programación neurolingüística. Les metieron esa idea desde hace mucho tiempo y ellos desde pues sus esferas del poder también, desde clases medias altas o clases altas, pues dicen, ay, es que está en contra de nosotros porque está con los de abajo, y desafortunadamente esas personas que todavía siguen al PAN, que todavía siguen al PRI, pues han tenido privilegios en su vida, les ha ido bien en su vida, y han tenido desafortunadamente una educación hacia la discriminación y hacia el racismo. Esto es meramente racista, esto es meramente discriminatorio, Vicente, Rafa, o sea, véanlo como es esas clases altas, esas clases medias altas, que verdaderamente tienen esa idea de nosotros estamos mejor que ustedes porque le trabajamos, que no sé qué, ¿no? Y los que son pobres porque quisieron, sin saber, nunca han tenido ese contacto verdaderamente con la gente de abajo. El día en que lo tengan, se van a dar cuenta de muchísimas cosas, y eso es lo que le pido yo. Si usted nos está viendo por La Octava o por las redes sociales, si es usted conservador y no está de acuerdo conmigo, deme chance de esto. Trate de tener a un amigo que no sea de su misma clase. Trate de relacionarse con alguien que ha sufrido, que ha tenido que ha vivido algún secuestro o algún robo en su familia, que no tiene mucho dinero, y se va a dar cuenta que todos
todos somos lo mismo como mexicanos y que necesitamos tener una política progresista. Por ejemplo, yo le pregunto a un priista, ¿defienden todavía lo ocurrido en el sexenio de Peña Nieto? Dice el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, que todo lo tocado por Lozoya Austin generaba corrupción. Aseguró que el exdirector de Pemex, hoy prófugo de la justicia, cometió defraudación fiscal y recibió sobornos por los casos Odebrecht, agronitrogenados, Fertinal y OHL. Durante su participación en el seminario sobre la violencia y la paz organizado por el Colegio de México, Santiago Nieto explicó que hubo una falta de acción en la Unidad de Inteligencia Financiera en el sexenio de Enrique Peña Nieto para atender casos como Odebrecht, Fertinal, agronitrogenados u OHL, debido a que no existieron investigaciones hasta que la Cuarta Transformación llegó al poder. Bueno, yo pregunto a un priista, ¿avalan lo que ocurrió en el sexenio de Peña Nieto como para decir sigo siendo priista? Bueno, dicen, Lozoya no necesariamente gobernaba, está bien, pero ¿quién nos vendió la idea del nuevo PRI? Enrique Peña Nieto, y el nuevo PRI incluía a Javier Duarte, hoy en el bote, confeso corrupto. Roberto Borge, exgobernador priista de Quintana Roo, hoy también esperando proceso. César Duarte, exgobernador priista de Chihuahua, prófugo de la justicia. Y me puedo ir al gabinete, Chayo Robles, Emilio Lozoya, también están investigando a Ruiz Esparza. Yo no sé cómo haya un priista que pueda avalar todo eso. Y del panismo también podemos decirlo. ¿Por qué llegó Vicente Fox a la presidencia? Porque la gente quería un cambio. ¿Y cuál cambio? Si se convirtió en un traidor de la democracia y un traidor de los panistas, porque años después estuvo apostándole y hasta pidiendo el voto por el candidato del PRI. Ahí se las dejo de tarea, mi querido Rafa. Pues es realmente lamentable. Lo que pasó en el sexenio de Peña Nieto está más que claro. Fue vómito de corrupción. Yo lo he dicho varias veces, era puro vómito de corrupción. Todos sus secretarios, esos Peña Nieto y sus 40 ladrones, que no hay justificación, que poco a poco va a ir saliendo toda la luz de toda esta corrupción que desgraciadamente pues querían vaciar el país con diferentes dependencias. Está Pemex, está la Comisión Federal de Electricidad y un largo etcétera. El panismo no se queda atrás porque ellos fueron los que le fueron dejando el camino. Por eso yo digo que Fox fue un candidato de la simulación, fue un candidato que se ganó a la gente vendiendo la idea de un cambio cuando realmente no fue así. Fue venderse al priismo, fue simular y fue con bandera roja, con alfombra roja dejarle el camino al neoliberalismo, a los priistas para que hicieran y deshicieran. Esa es la realidad. Por eso se llamó prianismo, porque ellos siempre jugaron las mismas fichas. Esa es la realidad. Mi querido Toño, interesante el tema. Voy contigo allá a Chicago. Es que es eso, ¿no? Es una vez más esa desigualdad creada por estos grupos de poder. Es una vez más la absoluta corrupción que vivimos debido a lo que ellos plantearon durante décadas. Pues esta idea, esta forma en la que actuaron, en la que actuó el Partido Revolucionario Institucional, es absolutamente terrible. Vamos, yo le he dicho una y otra vez, Rafa, Vicente, que es un partido que ya no debería existir en México, y ante todas estas acusaciones de lo último que ocurrió en el sexenio infernal de Enrique Peña Nieto, la verdad es que yo lo veo como el gran causante del holocausto mexicano, algo que me lo confirma el padre Alejandro Solalinde. Los mexicanos vivimos un holocausto terrible. Estas estructuras que se crearon en el priismo para los mexicanos, estructuras de desigualdad, de corrupción, desencadenaron en pobreza que desencadenó en violencia, en crimen. Y ahora este es el país que tenemos, un país que es una narcofosa, en efecto,
un país que tiene muchas personas muertas, muchas familias destruidas, un crimen tajante y cada vez más fuerte, un país que es absolutamente violento. Esta es la realidad de los mexicanos. ¿Cuántas vidas nos han perdido por la corrupción impuesta por el Partido Revolucionario Institucional? ¿Cuántas no? Vamos a ponerlo como es, lo claro como es. Y aún así, hay mucha gente que lo sigue. Yo quiero hacer la aclaración y la comparación, y ya nos está escuchando el profesor Jesús López Almejo, ya lo platicaremos con él más adelante, pero esa misma destrucción que ha causado el PRI en México, y lo hago con muchísimo respeto, al pueblo alemán y al pueblo judío, es equiparable, al pasar de los años, con la destrucción que ocasionó el Partido Nacional Socialista en Alemania entre 1930 y 1945. Equiparable, completamente. Es el gran holocausto mexicano, lo repito, lo digo con mucho respeto para el pueblo alemán y para el pueblo judío. Bueno, pues ese pueblo alemán decidió prohibir al Partido Nacional Socialista, decidió prohibir sus símbolos porque verdaderamente destruyeron a Alemania y salieron adelante, consiguieron salir adelante. Hoy persisten algunos racistas por ahí, y etcétera, lo hemos documentado en Europa en general, pero bueno, eso no tiene algo que ver con lo que nos está pasando a nosotros como mexicanos. Como mexicanos deberíamos prohibir este tipo de partidos. Lo digo también con respeto para los priistas. Ustedes destruyeron a México, nos dejaron en la absoluta ruina, Esto de que todo lo que toca Emilio Lozoya Austin se convierte en popó, como dice Santiago Nieto, pues no me quedaría yo solamente en Emilio Lozoya Austin, me iría también a Enrique Peña Nieto, a Carlos Salinas de Gortari, a tantos y tantos priistas que no acabaríamos en estos momentos, querido Rafa. Yo lo llamaría prianismo, esa es la realidad, Toño, porque pues son lo mismo, son exactamente lo mismo, nada más con diferentes personajes, pero es exactamente lo mismo. Imagínate, desde la guerra de Calderón, más de 250,000 muertos, más de 30,000 desaparecidos. ¿Cuántas narcofosas se han encontrado en estos últimos tiempos? Y más con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque ellos sí se están metiendo a fondo para encontrar a las víctimas, para encontrar a los desaparecidos. ¿Cuántas violaciones, cuántos feminicidios y un largo etcétera de esa corrupción, impunidad y simulación que hicieron el prianismo, que lo hereda en este caso el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Pues es lógico que en todo este contexto, pues es lógico que les esté costando, y realmente es tan difícil lo que le dejaron al presidente Andrés Manuel López Obrador para que pueda sacar al país adelante. Él incluso lo dijo hoy en la mañanera: necesito un año más para poder poner las bases. Cuando él decía, en un año vamos a poner las bases, necesito un año más. Qué difícil, qué complicado le han dejado al país. ¿Para qué? Necesite un año más para poder dejar las bases y ya de ahí en adelante buscar lo que quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador: paz, seguridad, economía, empleo y un largo etcétera. Se está trabajando en ello, pero va a ser, yo creo que transeccional, mi estimado Toño. Y qué bueno que lo menciona Rafa, viene mucho a colación con una pregunta que le hacen en esta conferencia mañanera, y le voy a pedir a don David que le cambie el